Todo está hecho para que todo está hecho para que la enunciación sea eliminada. Esto está formulado en el texto preliminar del 2022. La pregunta: ¿qué perspectivas propone para tratar esta antinomia en el dispositivo? Y arranca a mirar la respuesta como siempre. No he dicho que la promoción de la escritura resultaba de la influencia de la última enseñanza de Lacan. Todo lo contrario. La promoción de la escritura se debe al programa de Lacan enunciado en su propuesta fundacional de 1967. Y lo que señaló es la discrepancia lo que señalo es la discrepancia entre el programa clínico de la propuesta y la práctica efectiva de Lacan respecto al dispositivo del PASE. Digo que hay una gran distancia, una contradicción entre el programa de Lacan y su práctica efectiva. Tercer defecto. El programa de Lacan lo he expuesto en la página 18, para que se entienda bien, debo releer este pasaje. Cita: preveía Lacan que la escuela comunicaría a las sociedades psicoanalíticas de todas partes el saber clínico inédito que se obtendría gracias al procedimiento del PASE. Para tal fin, prescribiría, cita, una acumulación de la experiencia, su recolección de la experiencia del PASE, su recolección y su elaboración, una seriación de su variedad, una anotación de sus grados. Admirable programa. Continúa la cita. Sin embargo, Lacan nunca cumplió el programa que había planteado, ni siquiera le dio un mínimo comienzo. No conocemos ningún informe de los pases en los que él presidió el jurado ininterrumpidamente, sin parar. ¿A qué se debe esa deficiencia? Es que en su práctica efectiva del pase, hacía lo contrario de lo que había anticipado antes del inicio de la experiencia inédita que había inventado. Sabemos que pedía a los pasadores que dejaran a un lado sus notas, para entregar al jurado los puntos vivos que habían retenido del discurso del pasante y que los habían hecho vibrar. Eso era conocido de los pasillos de la escuela. Todo eso era totalmente en secreto. Casi los nombres de los AE, como lo he dicho, había que esperar el anuario para ver quién había sido nombrado. Dio visiblemente privilegio a la escuela analítica, de la escucha analítica de la enunciación, por sobre la enunciación clínica y la transcripción meticulosa de relato. Podemos apostar a que el propio jurado no tomaba notas para dedicarse a lo esencial que pasaba por la palabra. Termina la cita. El programa de Lacan, que he recordado, implicaba la escritura, la acumulación de datos, la evaluación, los grados, etc. Todo eso implica un trabajo escrito. Al contrario, en la práctica efectiva de Lacan, creo que no hubo ninguna escritura, todo era palabra, todo era el hablar. Ahora, podemos tratar de elaborar, esbozar, la teoría de la enunciación en su relación al enunciado. Voy a repetir y prolongar una pequeña presentación que hice la semana anterior en una librería. No me gusta repetir. En esa pequeña presentación expliqué que había una disparidad. Según Lacan, había una disparidad entre enunciación y enunciado, y que esa disparidad no existe en la lingüística general. Al contrario, en la lingüística general hay una continuidad entre la enunciación y enunciado. La enunciación es el acto de enunciar el enunciado. Ahí la enunciación es un acto y el evento es el enunciado. El producto del acto es el enunciado. Son una continuidad. Lacan introduce una disparidad. Entre los dos, una disparidad de nivel. Estoy resumiendo la cosa, no se va a entender. Dejamos eso. Voy a diferenciar el pase escritura y el pase palabra. En el pase escritura hay recopilación de enunciados por parte de los pasadores y transmisión al jurado. Los jueces escriben también los enunciados emitidos por los pasadores y trabajan para recomponer una narración completa del caso.
Todo se desarrolla a nivel de la cita y se pierde la enunciación. Todo está a nivel de la cita del enunciado y se pierde la enunciación. En el pase palabra, uno no se somete a la dictadura, en el pase palabra, uno no se somete a la dictadura del enunciado. Se aceptan los agujeros y los tropiezos del testimonio. Esos agujeros y tropiezos están considerados como más significativos de la posición subjetiva del pasante que la coherencia y completud de los enunciados. La cuestión no es completar los enunciados para tener un relato, una narración completa sin agujeros. Al contrario, es todo lo que es agujero y tropiezo que es lo más significativo, como el análisis. El jurado en el pase palabra, el jurado apunta a la enunciación en tanto enigma y trata de resolverlo por un enunciado que no se limita a un sí o un no la nominación, sino que se desarrolla en una enseñanza no regida por el enigma y su resolución. En resumen, el pase escritura desemboca en el pase cita. Y si tiene tal fuerza el pase cita, eso tiene que ver con la pasión de los lacanianos para citar a Lacan. El pase en palabra, sin escrito, destaca el pase de la enunciación. Evidentemente, está más cerca del análisis mismo. La escritura es indispensable por la presentación de un caso clínico, pero la práctica del pase no tiene nada que ver con la clínica. Hay una clínica psicoanalítica. Sin embargo, el psicoanálisis mismo no es una clínica. Una clínica supone un observador que se sostiene como amo de un saber expuesto, sin transferencia. Toda aparición de la transferencia en la dimensión clínica tiene el estatuto de un artefacto manchado con la pureza de la observación. De tal manera que el psicoanálisis no es clínica. Para terminar, en el pase prevalece la clínica. En el pase enigma, el pase enigma da una oportunidad al psicoanálisis. Hasta ahí la respuesta. No, hay uno o dos más, creo. Sí, hay uno más. ¿Quieren que la lea y terminamos? O... Sí que sí. Esta ya lo habíamos leído. Creo que la habíamos leído al final. Guido, Sí. Guido, ¿podés repetir lo que dijiste la última? O el pase, ¿qué dijiste? No sé. Apagamos un poco. Leo la última parte. ¿Cuál es la pregunta? La última parte de la pregunta. Releo. Y si tiene tal fuerza el pase cita, es que ya la leí tantas veces que no me acuerdo. El pase cita, eso tiene que ver con la pasión de los lacanianos para citar a Lacan. El pase palabra sin escrito destaca el pase de la enunciación. Evidentemente está más cerca del análisis mismo. La escritura es indispensable por la presentación de un caso clínico, pero la práctica del pase no tiene nada que ver con la clínica. Hay una clínica psicoanalítica, sin embargo, el psicoanálisis mismo no es una clínica. Una clínica supone un observador que se sostiene como amo de un saber expuesto, sin transferencia. Toda aparición de la transferencia en la dimensión clínica tiene el estatuto de un artefacto manchando la pureza de la observación. De tal manera que el psicoanálisis no es clínica. Para terminar, en el pase prevalece la clínica. En el pase enigma da una oportunidad al psicoanálisis. En el pase enigma da una oportunidad y en el pase cita prevalece la clínica. En el pase enigma se da una oportunidad al psicoanálisis. Gracias. De nada. Así te toma mejor el micrófono. No podemos entonces hablar de la clínica del pase, porque la clínica del pase implicaría una clínica, como dice, y para él es más vivo aquello que tiene que ver con la palabra, con el fallido, ¿no? O sea que en la clínica buscaría una coherencia para tipificar un caso. Y esa
tipificación no corresponde para nada a lo que se espera de un psicoanálisis, como que la experiencia de un psicoanálisis no es una experiencia clínica, ¿no? No, casi se podría hacer el aforismo, es decir, allí donde hay clínica no hay psicoanálisis. No hay psicoanálisis. Sí, esto es muy contundente. Es muy contundente, más en la boca de quien inventó la clínica, porque fue él mismo, en el hospital italiano, cuando vino por primera vez a la Argentina, que hizo comentarios de casos clínicos. Claro. Y le dio un prestigio al comentario de casos clínicos que hace que todavía haya una fascinación por la clínica, sin darse cuenta que cada vez que estamos haciendo clínica, aplastamos al psicoanálisis. Porque ahí yo decía, ¿no? Heidegger termina su texto La Serenidad diciendo que lo máximo que se puede conseguir es saberle decir sí o no a la tecnología y a la tecnociencia. Sí. Y sostener el enigma, ¿no? Y me parece que justamente la clínica, en tanto escritura, Sí. en tanto universalidad, aplasta lo que es el enigma, ¿no? de la experiencia analítica, ¿no? De la palabra, ¿sí? De la palabra. De la palabra. Sí, es interesante que uno ve que en todas las presentaciones clínicas siempre son el triunfo, el éxito del psicoanalista. El éxito del psicoanalista. Perdón, ¿puedo preguntar algo? No su fracaso. Sí. Me resulta, no sé si al resto le pasa lo mismo, pero cuando uno dice que el psicoanálisis no es clínica, me resulta un poco difícil pensarlo de esa manera, porque justamente cuando uno habla con otros colegas, habla de cómo es tu clínica, y me parece que es un poco, o sea, me resulta difícil, no lo puedo llegar a terminar de entender, no sé si al resto le pasa lo mismo, pero cuando se dice el psicoanálisis no es clínica, digo, entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Como psicoanalistas, si no hacemos sí. clínica. No sé si al resto le pasa lo mismo, ¿no? Pero a mí me Sí, resulta difícil entender. Clínica, el psicoanálisis no hace. Uno en el consultorio lo que puede es reproducir un método que es un método experimental en última instancia, en la cual se recoge una singularidad y se sostiene un enigma. Sería una práctica. No es una práctica de saber, la clínica es una práctica de saber. Está. Sí, a mí me pasa lo mismo que a vos, Beatriz. ¿Cómo? Y sí, a mí también me pasa. Sí, no sé si no me pasa, pero en algún momento a mí me pasó que empecé a no hablar de clínica y no pensar en la clínica. ¿Qué significa el pensar en la clínica? En la clínica lo que uno piensa primero de todo es neurosis, psicosis y perversión. Hace diagnóstico. Y Miller tempranamente, cuando habló de la psicosis ordinaria y extraordinarias, dijo que, ojo, porque el diagnóstico es el lecho de Procusto, ¿no? Que hay que hacerlo entrar en esa cama. Si falta, lo estiramos y si sobre, lo cortamos. ¿Y por qué? Porque hablar de neurosis, psicosis y perversión es hablar de universales. Y lo que la clínica, la experiencia analítica, es una experiencia que escapa a lo universal. ¿Cómo hacer clínica si lo que se le pide al analista es olvídese todo lo que sabe y su experiencia del inconsciente
siempre tiene razón. En última instancia, la clínica lo que intenta crear es un saber del enigma. Y lo que Miller está proponiendo, yo creo que eso junto con Heidegger, es que la experiencia analítica lo que tiene que sostener es el enigma, no el saber, ¿no? Porque el saber siempre aspira a lo universal. Yo pensaba, si al fin y al cabo, bueno, a ver, vale. El lugar de la clínica, en realidad. Pero se me hacía, a ver, ¿cómo plantearlo? Pensaba puntualmente en el lugar de la supervisión. Sí. Digamos, si la clínica, en definitiva, pensando ya no en la clínica clásica, lacaniana, por decirlo así, con las categorías, las clases, esto que veníamos hablando en la clase 5 de sutilezas, cuando introduce clínica del síntoma. Sí. Precisamente, si en definitiva hacer clínica no es precisamente la supervisión, no traer los éxitos de un caso del psicoanálisis, sino precisamente los fallos. Entonces, donde el psicoanalista falla y no sabe cómo continuar, donde encuentra lugares que lo desorientan, donde efectivamente hay una experiencia y un saber. Sí, yo agregaría algo a eso, que en la supervisión me parece que tiene como función mayúscula es poder encontrar el lugar donde el analista con su fantasma cubre el enigma de la experiencia, ¿no? En realidad me parece que eso es la supervisión sobre todas las cosas. No hacer que el psicoanálisis caiga en la clínica, en la psicoterapia. En última instancia, que no caiga en una clínica o en una psicoterapia. Es cierto, porque del lugar del fantasma se va a sostener un ideal o se va a producir un prejuicio del lado del analista, que muchas veces es lo que se trata de modificar, de ver ahí, ¿no? A mí me parece que la experiencia de la supervisión apunta a eso, sobre todo. Está más cerca de hacer del analista un pasador, me parece. ¿Está más cerca de qué? De hacer del analista un pasador, de alguna forma. Ahí en esa experiencia, ¿no? Sí. Pero claro, un pasado un poco fallido, ¿no? Porque sería en el lugar donde el analista no fue sensible a la palabra enigmática, a la enunciación, y queda tomado por el enunciado. Esta división que hace Miller y que dice, no me siga porque se aburre el mismo si tiene que decir lo mismo, es que justamente no hay conexiones entre enunciado y enunciación. Es lo mismo que decir, no hay relación causal entre el significante y el significado. Y cuando pensamos la relación causal entre significante y significado, eliminamos el enigma. El enigma justamente se produce porque no hay relación causal y efecto, ¿no? De cualquier forma, a mí me parece que es algo que no, es difícil de escuchar todavía, porque estamos muy preñados, muy tomados, porque la clínica psicoanalítica nos tiene que orientarnos, ¿no? Y en realidad Freud mismo, ¿no? Freud planteó casos singulares, ¿no? Inclusive, creo que todos los casos freudianos, él lo que sitúa es un nombre, no un diagnóstico. No, claro. ¿No? El caso Dora, el caso Schreber, que no lo vio nunca, el caso del hombre de los lobos, es como que inventa un nombre que es en sí un enigma en sí mismo, ¿no?
Freud, ¿no? No dice Dora la histérica, ¿no? Aunque después pueda tomar. Yo recuerdo que Mazzotta decía siempre, me parece que eso es muy importante porque va en contra de la clínica también, que Freud nunca escribió una psicopatología. La única que escribió era de la vida cotidiana, que son los enigmas que se producen con y todo eso, ¿no? Me parece que ese es un punto interesante. Y una contestación que él da también es que es una contestación contraria a cualquier estructuralismo, porque él dice lo importante no es la escritura, No, claro, es el habla. es el habla. Ese es el punto central, Sí. porque también difícil de escuchar, porque ese punto es central de la escritura, porque también se ha ensalzado la cuestión de la escritura, ¿no? Pero me parece que hay mucho claroscuro todavía respecto a la escritura en Lacan. Escuchaba hace poco una entrevista a un psicoanalista que decía, la escritura permite alcanzar la letra, o fija la letra de goce, pero me parece que ahí Miller está trayendo más que la letra de goce, el habla, que en el habla es donde se pone en juego el goce del par letra. Más bien la escritura haría perder eso que el habla pone de manifiesto en el cuerpo gozante, ¿no? Pero es difícil porque está instaurado muy fuertemente la idea de la escritura en psicoanálisis como si allí se pudiera alcanzar la letra de goce. Me parece que es un camino que hay que recorrer bastante, estudiarlo más detenidamente. Me parece que ahí se confunde precisamente en la escritura, en ya de enunciación. Donde la escritura me parece que en definitiva tiene más el lugar de una firma, Sí. de algo absolutamente singular, como marca en todo caso, como marca de goce, donde no representa nada para nadie, salvo para uno, mío. Es algo que mi mano puede expresar de alguna forma y que es un arte poder repetirlo. Y bueno, hasta ahí pues, se detecta en ese sentido. Sí, Ahí prendo, bueno. Pero hace frío. No, yo recuerdo cuando Miller en el año 82, que él recién empezaba a trabajar como analista, lo que habló de la clínica ahí fue un trabajo CCT, que era clínica bajo transferencia, ¿no? O sea, a la clínica le daba un lugar, ¿no? Del lugar que le daba la transferencia, o sea, el sujeto supuesto saber. O sea, que ahí sí había tal vez una diferencia con la psiquiatría clásica, ¿no? Que no tomaba el componente transferencial, pero el componente transferencial está ubicado dentro de un saber, ¿no? O sea que la clínica bajo transferencia era, sí, claramente una clínica diferente a la que se aparecía en la psiquiatría clásica, que era perversión, neurosis y psicosis, ¿no? Y se planteaba que en la psicosis de alguna forma no había la transferencia, ¿no? Ella acaba de decir algo muy importante que hay que resaltar, que no es lo mismo la escritura que la letra, ¿no? Son dos cosas absolutamente diferentes, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a pensar la letra como la letra cuneiforme, y la lectura es entonces la lectura que se sostiene en la lógica y en la gramática. Yo recordaba, porque estaba releyendo
escribir algo sobre lo de Milei, estaba leyendo la carta al humanismo. Y justamente ahí, para mostrar dos momentos que se dieron claramente en la conferencia de Río. Lo que Heidegger dice que el gran error de Occidente, que tiene que ver con la escritura justamente, es haber pensado a partir de sujeto y objeto. ¿No? Es casi parafraseando la última enseñanza de Lacan, lo que hace Heidegger allí, para mostrar que el ser en realidad no es ni objeto ni sujeto. Y eso me parece estar en concordancia con Lacan. Que plantea otra cosa. Entonces, yo recuerdo que cuando Lacan, después de la instancia de la letra, que es el texto que nos guía, en realidad hace ya ahí una definición de letra que no tiene que ver con la escritura, con la lectoscala. Dice, es la estructura esencialmente localizada del significado. Claro. Y introduce ahí la letra para mostrar una propiedad del significante que no es solamente la diacrítica, sino que es la localización. Entonces, la letra no es la escritura, es lo esencialmente localizado del significante. Sí, sí. ¿No? Esa es la letra en sí. El segundo paso, que me parece que da Lacan ahí, que es muy importante, es el paso que da en el seminario de la identificación, donde vuelve a tomar el concepto de letra, ahí que donde uno puede leerlo de dos lugares. El concepto de letra es el concepto, toma los ejemplos sobre todo de ideograma de la lengua japonesa y china, para decir que en realidad no son ideogramas, que no existe el ideograma, sino que ahí la letra tiene un doble valor, un valor significante S1, porque él inventa ahí el S1 y el S2, el S1 tiene el valor de un S1, como lo tiene el nombre propio, y tiene un valor de objeto como objeto de arte. De ahí se une la idea de que la letra puede ser la letra de goce. Yo estoy de acuerdo con Carlos, que me parece que esa letra de goce es del goce muerto. El goce muerto, que es el objeto, el ideograma pensado como objeto A. ¿No? De alguna forma podríamos buscar la diferencia que hay en Miller entre los signos del goce y su última enseñanza, donde los signos del goce está ahí en medio del camino, porque habla del S1 solo, pero también habla del S1 como objeto, ¿no? Y el signo del goce es ese Dios Jano, que tiene esas dos caras. Así que, y ahí me parece a mí un tercer lugar, que es el que nos acerca más a pensar la letra es el rabunario. Es cierto, es lo que él descubre en el seminario de la identificación, la letra como rabunario. Y ese mismo rabunario cambia totalmente de sentido cuando en el seminario 23 él dice que el rabunario es la recta infinita. Desde la localización, sí, como es en la instancia de la ley. Sí, pero que es la de Garot. Una placa. Sí, es para imprimir. Sí. Hay un lugar donde se pone un significante y después eso se lo puede imprimir. La tipografía, ¿no? Sí, fue el invento de la imprenta. Y al final, en realidad, la recta infinita como tal
no tiene una localización. ¿Dónde localizan los espíritus? No, está deslocalizado el racunarios. Ya en la Canet es un paso, me parece, para ubicar los Real Silvestres. No sé, se me ocurre. Ahora, esto me parece que es un camino de investigación, ¿no? Pero lo que me parece es que tenemos que poner mucho el acento en esto que Miller está diciendo. Allá donde hay clínica no hay psicoanálisis, ¿no? Sobre todo porque hemos jerarquizado la transmisión del psicoanálisis a través de los ejemplos clínicos. Y esto, no sé, en los congresos internacionales se deja un día para la presentación de casos, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo hacer de ese día que sea presentación de casos y no presentaciones clínicas? Que me parece que esa es donde deberíamos apuntar. Pienso yo, mirar o leer el trabajo que se hace con los pacientes apoyados en esa lectura clínica y en el propio experiencia. Es como, no hay ahí desde subamos, desde usar la clínica en manos de esos psicoanalistas, pero que vienen de la psicología, vienen de la psiquiatría. La clínica es una institución contra el psicoanálisis. Por lo menos la clínica, como la hemos presentado hasta ahora. Ahora, yo no sé cómo sería, transmitir un enigma, sería, ¿no? Que cuando se escribe un texto, porque en general se da por supuesto, dice tal cosa, interpreta tal cosa, y pasó tal cosa, donde se lee en relación a la causa y el efecto. En cambio, ¿cómo hacer una presentación de caso donde no esté en juego, ¿no? Esta relación causal? Está bien lejos, además de la última incidencia de tal, esa propuesta tan difícil de poder captar. Para mí me parece que es un punto esencial y es un punto difícil de captar y de aceptar. Y creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Los que recién plantearon el tema así, yo estoy de acuerdo que no es, hay que darle muchas vueltas. Pero bien decirlo, ¿no? Eso que se dijo muy armado. Y sí. Perdón, una pregunta. Sí. Porque fue esto que decía Lito, la verdad que a mí también me conmueve, ¿no? Igual que a Beatriz. Porque estoy pensando todo este tiempo, ¿qué estoy haciendo? ¿Y en qué lugar queda la supervisión en todo esto? El espacio de supervisión es también un saber y por ende, si es un saber, como estaba diciendo Lito, tiende a lo universal y no estaríamos tampoco haciendo clínica ahí. A mí me parece que pusiste una palabra esencial a la cual tendríamos que evitar. La pregunta que sería, ¿qué estoy haciendo? No, caemos en eso. La quiero compartir con el punto es que tendríamos que pensar, no sé qué estoy haciendo y tampoco lo voy a poder saber. Muchas gracias. ¿No? Creo que pero tenemos que... Lo que pasa es que cuando usted dijo cuando estamos haciendo clínica, es conmocionante ese... Pero sí, bueno, claro.
y no tengo palabras, pero interesante poder intercambiarlo, ¿no? Sí. Es interesante preguntarse por la clínica de uno y cómo la va conformando también. Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con vos y me parece sería interesante la próxima reunión hacer una conversación sobre eso, sobre si no hago clínica, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Que- Es como dejar ahí una especie de bombita en la mesa sí, claro. y se dispara. Sí. Escucho. ¿Qué hago? Escucho. Sí, no sé si alcanza, ¿no? Decir Bueno, solamente escucho de determinada forma, obviamente que sí, también. Y también me pareció interesante. Desde determinado lugar escucho. Podríamos, si les parece, todos, no nadie en particular que venga a exponer, las primeras 2 o 3 páginas del agregado que hizo Lacan al seminario 11, donde dice, yo no escucho, yo leo. En el epílogo. En el epílogo del seminario 11. No escucho, leo. Sí, claro. Es muy interesante lo que con Gerardo nos tomamos unos cuantas reuniones domingos ahí a la mañana para poder desentrañar un texto muy difícil que creo que es de la época de RCI, más o menos. Exactamente. ¿No? O sea, tengan en cuenta que hubo un gran cambio que es la ultimísima enseñanza que se da con Lacan cuando se habla de lo real sin ley. Pero sin embargo, me parece que ahí hay algo que es interesante. Para nosotros nos sirvió como guía lo siguiente. Primero de todo que Lacan sostiene que sus escritos no son para ser leídos, ¿no? Entonces, a partir de eso uno se pregunta qué significa leer ahí en el inconsciente. Y tenemos otra cuestión que es ahí el apoyo de Lacan cuando Lacan dice hay un solo que me ha sabido leer de nombre Jean, por Jacques Alain Miller. Bien, ahí podríamos pensar un poco, ¿no? Digo, cada uno puede después pensar donde quiera. Lo que trajo Gerardo es muy interesante porque el texto CST, Clínica bajo transferencia, también muestra 2 posiciones extremas. En realidad, que se puede saber cómo se constituyó el significante de la transferencia a partir del final. Pero en el comienzo lo que se supone es lo mismo que el final, que es que hubo atravesamiento del fantasma. La posición de entrada y de salida, en esa lógica que se supera en la ultimísima enseñanza de Lacan, supone que un análisis comienza con el atravesamiento del fantasma y termina con el atravesamiento del fantasma. Sí, Miller, ahí CST, o sea, la clínica bajo transferencia, es muy claro en ese sentido. Dice que en todo comienzo de análisis hay un toque sobre el fantasma, o sea, hay el un fantasma atravesamiento, una caída. resulta conmovido, que hay que pensarlo desde ahí, desde la conmoción. ¿Por qué el fantasma se conmueve? Porque se conmueve la realidad. Claro. El paciente que tenía un relato sobre su vida se encuentra en un punto que ese relato ya no está. Se encuentra con el enigma. Se encuentra con el enigma. Claro. Y es decir, esto que dijiste, Carlos, es importante para esta Miller lo lectura. dice
que es el enigma del síntoma. Claro, y ese enigma del síntoma produce sentidos y cubre el enigma propio del alange, haciendo del enigma lenguaje. ¿No? Me parece que es un camino que podríamos también tomar para la discusión que podemos hacer la próxima vez, un tema, me parece muy delicado, y ver qué opinamos cada uno, ¿no?, sobre esto. Y en punto de eso está la supervisión también. Yo creo que yo cuando comencé a supervisar eran supervisiones bien clínicas, porque tenía este parámetro que fue también una dificultad que trajo el lacanismo, con el texto La dirección de la cura. Teníamos que hacer diagnóstico, primero la neurosis y psicosis, porque si no podíamos desencadenar la psicosis. Y el segundo tema que estaba en juego era que la dirección de la cura, en la histeria, la fobia o la obsesión, eran diferentes. Y por eso la importancia del diagnóstico, así como si no es lo mismo, si yo tengo, no sé, una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, el tratamiento es diferente. Y también se introdujo eso en la clínica, la importancia del diagnóstico para marcar la dirección de la cura. Y bueno, pareciera que todo eso se diluye en Jacques Miller, cuando en Buenos Aires, creo que fue en la conferencia del 2012 en Buenos Aires, cuando dijo, ya una vez caído el nombre del Padre, ya no hay más diferenciación entre neurosis, psicosis y hipervención. Todo es analizable de este lugar de la lectura del inconsciente y no su escucha. Me parece que ahí tenemos sería una cosa interesante, ¿no? Es un texto muy difícil de leer, la verdad, pero me parece que podría ser una opción. Una opción, por lo menos para tener un puntapié inicial nada más, para debatir este tema que está, digamos, enraizado en nuestros corazones. Lo que Pablo dijo, muy ciertamente, es que uno siempre fue a la supervisión para saber qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Yo recuerdo, te doy como pasto para los leones, digamos, cuando empezaba yo a atender, me había puesto la foto de Freud en el consultorio y cada vez que interpretaba lo miraba y le preguntaba, ¿qué hubieses hecho vos? ¿No? Pensando que él sabía lo que había que hacer, ¿no? Claro. Pero él planteaba justamente que había que olvidar. Freud lo planteaba eso. Claro. Que había que olvidarse de lo que le había enseñado. Olvidarse un poco de la clínica para poder escuchar. Sí, claro. Cada sesión como la primera, cada paciente como el primero. Eso decíamos el viernes, es de inspiración lacaniana. Sí. Olvidarse de toda la clínica para poder escuchar la simultaneidad. Y lo que hace de bueno eso es que los psicoanalistas que nos podemos sostener en eso somos jóvenes. Eso es cierto. Porque podemos escuchar lo que dice Guido, tiene razón, sin memoria, ¿no? Claro. Que justamente me parece que ese es el tema propio del ataque, no es ataque, sino mostrar la falacia de la dialéctica, ¿no?, y de la metafísica. Sí. Así que, bueno, tenemos un buen tema para la próxima, de debate, de discusión. Y sí, desmenuzarlo. Sí. Y tomar, yo pienso esto, ¿no?, que cuán difícil es poder pensar que tengo que sostenerme en que no sé lo que tengo que hacer. Sí. ¿No? Y esto sería la supervisión, ¿no? De mostrarle o ver que no se sabe qué hacer. En que mi clínica está errada.
Claro, de ahí, sí, sí. ¿no? O sea, Es una clínica al estilo Funes. el estilo El estilo Funes, que se quejaba de que el perro de las 4:15 no es el mismo que el perro de las 4:05. El paciente del miércoles a las 5 no es el mismo que el paciente del miércoles a las 5. Ese interesante sería que vos expliques nuevamente. ¿Dónde está en Descartes justamente el drama cuando dice si dejo de pensar, dejo de ser? Y que ahí, según nos habías explicado, entra la memoria. Sí, es claro. lo que trae la hipótesis del genio maligno. La hipótesis. La hipótesis auxiliar del genio maligno. Ajá. O sea, Descartes encuentra que en el momento de crisis, las meditaciones, cuando el momento que se llama solipsista, donde él puede dudar de absolutamente todo, cuenta de sus creencias, de lo que sabía, de su vida, de sus sensaciones, su cuerpo, etc. Es decir, no hay mundo, no hay ciencia, no hay saber, no hay cuerpo. El tema es cómo no hay cuerpo. Pues un cuerpo al que se aferraba Descartes, es un cuerpo de conocimiento, es un cuerpo sobre el cual yo sé algo. Incluso más, sé lo que siento, diría. La hipótesis del genio maligno es aquella que sostiene que no importa lo que haga, no importa lo que piense, siempre voy a caer en el error, siempre voy a estar equivocado. Es decir, no tengo manera de saber si lo que digo es verdadero o no. O si tiene sentido siquiera. Es más, no es simplemente un jugar con las palabras de yo no sé qué significa, yo no sé siquiera si estoy diciéndolo bien, si estoy usándolo correctamente. Es un hablar sin ley lo que propone el genio maligno, un pensar sin ley. Y esa ley, lo que trae Descartes, es que en definitiva, y las pone en el mismo nivel, creo yo, son memoria y gramática. La memoria es una gramática y la gramática es una memoria. Precisamente porque la gramática es lo que nos permite hablar con sentido, es decir, ubicar las palabras en el lugar correcto para que algo pueda ser dicho. Y la lógica aristotélica también. Sí, a ver, cualquier reglación, cualquier posibilidad de normalidad, cualquier posibilidad de legalidad cae con esto. Porque yo no puedo dar dos pasos, es la canción de o sea, el ejemplo que me dio mi profesora de aquel momento es realmente la canción de María Elena Walsh, en el país que no me acuerdo. Doy dos pasitos y me pierdo. No me acuerdo, el pasito que ya di, no me acuerdo si lo di. Y efectivamente es eso. Es sumar 2 más 2 constantemente sin saber si ya el primer 2 lo sumé o no. Es un poco el enigma que nos plantea también Wittgenstein en relación a la experiencia con la memoria. Digo, este color rojo que experimento ahora es el mismo rojo o en cualquier momento digo, cuando yo digo rojo, ¿qué certeza tengo de que efectivamente estoy hablando de un color rojo? Digo, la única certeza que tengo de ello es que me acuerdo de que alguna vez aprendí que eso que estoy viendo se llamaba rojo. Y pienso que es lo mismo que estoy volviendo a ver. Es decir, si no puedo confiar en esa memoria, yo no puedo afirmarme en un lugar. Es decir, el yo es un lugar de saber, en definitiva. Puedo decir, el sujeto también. El sujeto también, exactamente. Sí, es un sujeto de conocimiento. Es un sujeto que es no de enunciación, sino de enunciado. Es el enunciado lo que nos marca dónde va el yo. La enunciación no, la enunciación está perdida ya. Y la única salida que encuentra Descartes es construirse un otro infalible, que es Dios. Un otro que está desde antes, desde el vamos. Y eso sería lo que Descartes toma de Galileo, que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. En parte sí. ¿No? Sí. O sea que en la naturaleza hay ley y memoria.
Digo esto. Hay porque memoria y la igualdad, digo, saber, sí. ¿hasta qué punto, te lo pregunto, las consecuencias de lo real sin ley van en contra de todo el pensamiento cartesiano y el estructuralismo o la fenomenología? La ciencia. ¿Cómo? La ciencia misma. La ciencia misma. O sea, Sí, sí. para que haya ciencia que funcione, mismo aunque sea localmente, así como por ejemplo la teoría de gravitación de Newton. La teoría de la gravedad de Newton está comprobada que no es válida a nivel universal, sino que es una cierta aproximación que funciona aquí en la Tierra. En todo caso, eso es lo que desmiente Einstein con la teoría de la relatividad, que no funciona para todo el universo. Pero quiero decir, la ciencia, cualquier ciencia, se sostiene en que hay una regularidad en la naturaleza, que lo que yo supongo se repetirá constantemente igual dadas las condiciones iniciales. Si yo suelto el celular va a caer al piso, se supone. No es comprobable, a ver, precisamente es un contrafáctico, voy a tener que soltarlo cada vez el celular para estar seguro de que cae al piso, efectivamente. Se te va a romper. ¿No? Se te va a romper. Eso seguro, eso sí. La finitud eso sí es seguro. De eso se trata el psicoanálisis, de que se va a romper. ¿Pasa la última pregunta, finalmente? Sí. Bueno, leo la última pregunta. Creo que son dos. A fin de renovar el entusiasmo de la escuela en relación al pase, usted introduce la innovación del testimonio público. Sin embargo, este lado exitoso derivó en una consagración de los aportes de los AE sin poder elaborarse las implicancias en relación a la escuela. Hay unas referencias en las páginas 241, 278, 342. En el pase 3 dirá, la escuela no cree en el pase 3. Sería necesario que al menos el AE crea en él, que crea que lo que va a decir hará una diferencia para la escuela. El campo freudiano y el campo del psicoanálisis. La pregunta es, ¿cómo pensar este estatuto de creencia en el pase? ¿Piensa que las escuelas de la AMP hoy creen en el pase? ¿Considera que los AE creen en el dispositivo del pase como modo de hacer avanzar el psicoanálisis? Por último, la insistencia en presentarse al dispositivo del pase, ¿no podría leerse como un signo de increencia? Bueno, muchas gracias. Miller le responde, eso me parece increíble. ¿Cómo la insistencia en el dispositivo podría leerse como signo de increencia? Me interesaría entender cómo usted ha llegado a esta pregunta. La insistencia sería prueba de la descreencia. Y le responde el que hizo la pregunta, pensando un poco en esta cuestión del pase como la posibilidad de la nominación contingente, y cuando un pasante de alguna manera se expresa el cártel del pase, de alguna manera está abierto a que eso sea o sí o no, y es parte de la estructura del pase, que una nominación es contingente, en ese sentido. Milagro responde, usted llama a la insistencia, es decir, rehacer el pase. Le revuelve a responder. Lo que se ha estado viendo en lo que se ha nombrado como la crisis del pase, que hay personas que se han presentado 3 o 4 veces al pase, personas que se han presentado, presentarse múltiples veces, dice Milagro. Claro, exactamente, como si hubiese una desconfianza de alguna manera en esa, lo que usted llama insistencia. Sí. Le dice Milagro, insistencia a presentarse y representarse al pase, el pase múltiple. Usted dice que para inscribirse en el pase múltiple hay que descreer del pase. Le vuelvo a responder. Lo pensaba en relación a que lo que empuja a alguien a presentarse 2 o 3 veces al pase. Si de alguna manera ya al presentarse tiene que haber un defecto de confianza en el cártel, en la escuela. Le responde a Milagro. ¿Una enfermedad de creencia? Puede ser que la enfermedad de creencia sea una descreencia. Es un punto muy llamativo.
Muy llamativo. Vamos a escucharlo en cada pregunta y después hablaremos de la creencia y la increencia. Y leo la última pregunta. En la nota preliminar introduce la transferencia y refiere que, para poner en su sitio las paradojas del pase, conviene tomar las cosas por el comienzo, por la teoría de la transferencia. Asimismo, que la puesta en funcionamiento del pase solo puede concebirse si en una escuela se alcanza la confianza suficiente, más allá del dispositivo en sí, que será el que tenga que ser. ¿Usted cree que las dificultades del pase puedan deberse a un problema de transferencia que opera cierta descreencia en él, o es acaso la inercia misma de la pulsión de muerte que anida tras una práctica o doctrina vuelta automatón, que justamente no hace reír o más bien puede aburrir? Si lo considera pertinente, me interesaría que pueda decirnos algo sobre esto. Y aquí hay un pequeño malentendido entre Miller y la que pregunta. Miller dice, una palabra, Luciana. ¿En qué sentido usted habla de inercia de la pulsión de muerte? Eso me sorprendió. La inercia de la pulsión de muerte. Esa expresión me llama la atención. Le responde la chica. No, en realidad es lo activo que vuelve inercia. Es cierto, también queda al revés. Lo tomé porque ahí en la nota preliminar usted hace referencia a una carta de Freud a Fliss en donde ubica el tope real, inasimilable, y usted hace una lectura de esa. Y Miller vuelve a insistir. No entiendo en qué la pulsión de muerte sería inerte. Y le responde, no es que en realidad no es inerte, sino que lo escribí mal. Inercia, no inerte. Tiende a la inercia. Lo activo de la pulsión de muerte tiende a que pueda volverse algo automatón. Y le responde. Yo pienso que está lejos. Sí. No, y tampoco es lo que preguntó. Yo pienso, pero pienso que está en Freud, que la pulsión de muerte conduce a la inercia, conduce a lo desanimado, conduce a la piedra, y ahí la inercia en realidad es inerte. Pero la pulsión de muerte misma es ágil, es una mente dinámica, anima toda la vida, conduce a la vida a la muerte, pero si puedo decir, danzando. Lacan va a decir que que el movimiento mismo de la ciencia, el dinamismo extraordinario de la ciencia, desde el siglo XVI y XVII, ese dinamismo se debe a la presencia de la pulsión de muerte en el deseo científico mismo. No veo la pulsión de muerte como algo inerte y muerto. La pulsión de muerte está muy viva, ¿entiende? Si usted tiene otro punto de vista, me interesa. No quise decir eso, pero lo dije mal, eso se excusa. Responde Miller entonces. La creencia, debo decir a Luciana, que no he escrito que el dispositivo del pase sea el que tenga que ser. No he escrito eso. Hay aquí una traducción errónea. He dicho que el dispositivo será lo que será. Lo he dicho en un momento cuando la joven escuela de la causa estaba elaborando su reglamento, su primer reglamento del pase. Quería subrayar que los detalles de dicho reglamento no tenían la misma importancia que la confianza necesaria para que el dispositivo, cualquiera que sea, pueda tener una realidad efectiva. He precisado la significación de la palabra confianza en ese contexto. Significaba transferencia hacia el pase y hacia la escuela. Entonces, no pienso para nada que falta ahora transferencia hacia el pase, que sea la ESF o en las otras escuelas que conozco menos, pero que conozco bastante también. La EOL, sí, estoy siguiendo los eventos de la EOL, que son siempre numerosos. No hay descreencia en el pase ahora, todo lo contrario. Diré que hay demasiada confianza en la práctica del pase, más confianza que la que merece la práctica. Después de la puesta en marcha del pase en la SF, cada escuela ha deseado tener su pase, entre comillas. Han acosado a la MP para que acepte autorizar la realización del dispositivo en la escuela. Ha sido como una exigencia de orgullo nacional, tener su pase. El pasante, nombrado AE, goza de una notoriedad inmediata dentro del conjunto de la MP. Está considerado por el simple hecho de su nominación de un sujeto supuesto saber de pleno ejercicio. No importa el saber que es capaz de exponer. No es necesario expresar su saber expuesto para que se mantenga como sujeto supuesto saber. Sí, dentro del MP se cree en el pase, por lo que sé,
Puedo estar equivocado, si hay otra cosa en la EOL, me lo dirán después. Pero dentro de la MP, en mi opinión, se cree en el pase, se cree mucho. Se cree en el pase a tal punto que fue un choque en la ESE. En la escuela de la causa, no poder creer en algunos testimonios presentados en sala plenaria de un congreso y se decidió inmediatamente convocar a un colegio del pase para evaluar lo que había ocurrido y discutir algunos cambios en el dispositivo. Hay un contraste llamativo entre la adulación de la E como sujeto del supuesto saber y el interés escaso por el saber expuesto por el mismo. Según Lacan, el fin de un análisis debía coincidir con el comienzo de una enseñanza novedosa del psicoanálisis. ¿Se entiende? El fin debía coincidir con comenzar una enseñanza novedosa del psicoanálisis. 40 años desde la puesta en marcha del dispositivo de Lacan. ¿Se puede decir que esa promesa ha sido cumplida? Los AE no lo han desmerecido, pero la mayoría no se ha distinguido tanto de los otros miembros de la escuela. Es decir, que los AE se han consagrado a exponer y comentar su propio caso clínico, práctica que ya he criticado en varias páginas de cómo terminan los análisis, y en particular en el prólogo. ¿Por qué Lacan planteó la coincidencia entre terminar un análisis y empezar la elaboración de un saber nuevo? Porque el fin auténtico de un análisis supone la desvelación de la inesencialidad del sujeto supuesto saber, un desvanecimiento. ¿Prendo? Sí, sí. Eso. Hace frío, sí. Gracias. Perdón, me perdí. Un desvanecimiento. El sujeto supuesto saber es supuesto saber de antemano lo que hay que saber. La creencia en el sujeto supuesto saber obstaculiza la invención de un saber íntimo. No hay invención posible sino cuando el sujeto supuesto saber se reduce a nada. ¿Cuáles pueden ser las razones del fallo manifiesto? Puede ser que el traslado de la función del sujeto supuesto saber desde el análisis hacia la escuela inhibe la invención. Posible, pero para volver al tema de la creencia, de la descreencia, creo que padecemos de una idealización del pase. Por ejemplo, cosa en la gente de decir, la escuela es la escuela del pase. Se puede entender la escuela del pase como un lugar en donde uno puede terminar su análisis, pero también una fábrica de notoriedad en donde está abierta la cúpula. En la SF, por ejemplo, la cúpula ha sido abierta. Hemos promovido nuevos analistas, cuando muchos otros grupos son los mismos que se quedan desde la disolución de la Escuela Freudiana de París. Pero una hibridización del pase, que a veces funciona como escaber. Pienso que una deserialización del pase nos permitiría hacer el pase más efectivo, sin temer modificar lo que ahora parece tradición, más que transmisión. Estamos juntos hace 2 horas y vamos a terminar con las preguntas que ya he enunciado, la novena, hasta una. Consiste sobre la reinvención y responder brevemente porque el tiempo es breve, de ser breve. La leo, corta, ¿me parece? Pasar a la pregunta, impacta contra cualquier... el PAS impacta contra cualquier pedagogía en la formación de un analista. Sitúa que el ejercicio de su función no se respalda en un ideal, sino en una consecuencia que cada uno extrae de su propio análisis. Una condición que, según la arenga que recorre esta página, le permitiría asimilarla en forma inédita, incluso reinventarla por fuera de cualquier automatismo. Quisiera preguntarles, siguiendo esta vía, si es que ha podido precisar algo más sobre aquello que sustenta esa definición original, que cada analista puede ofrecer de su función para aquellos que están leyendo el libro, que lo van a leer. La referencia a definición original del psicoanalista está en la página 9, en donde Miller dice que sería solidaria de la práctica del pase. Respondo. Gracias. Reinventar es la palabra que he elegido en su pregunta. Responderé brevemente. Ya hablé de la reinvención de la escuela, de la causa, hace 15 días. Hoy terminaré sobre el reinventar el pase. En mi opinión, hay que reinventarlo. Si no, se convertiría en un rito, una ceremonia. Ya he empezado de reinvención. Primero vamos hacia el pase de una sola vez.
Por lo menos lo sé de la Escuela de la Causa. En la Escuela de España, la LP, no sé si ya ha sido aprobada en otras escuelas. Cristian Alberti seguramente lo sabe. Pero me parece que vamos hacia el pase de una sola vez. Es un retorno a la práctica de Lacan. Y ahora podemos decir que el pase múltiple es prueba de la universalización del pase, como para repetir el examen. Segundo punto. Pienso que debemos ir hacia el pase palabra, hacia el pase enigma. Testimoniar no es presentar un caso clínico, sino decir lo que uno recuerda de su análisis. Puntos candentes, tal interpretación del analista, tal formación del inconsciente, tal insight, epifanía, efecto de verdad, tal experiencia del peso de lo real. No se necesita el cuadro completo, la narración total del inicio desde los abuelos hasta el producto final que es el pasante. Me parece que en ese sentido nos vamos a perder. La brevedad es algo constitutivo del procedimiento del pase. No hay que temer a los olvidos. Los olvidos son parte de la cosa. Anotar todo hace que se pierda lo que representa interesante, lo que se queda y lo que se olvida. Borrar el olvido es olvidar la función del pase. Tercer punto. Renovar la enseñanza de los AE. Comentar su propio análisis una vez, 3 como máximo. Después, contribución, si se puede, al progreso del psicoanálisis en tanto teoría y práctica. Y más allá, lo he dicho, pongo para discutir la supresión del jurado. Sería también un retorno a Lacan, a su idea inicial del pase. Hay riesgos en eso, y lo vamos a discutir, pero a ver si esos riesgos no valen la pena. ¿Cómo así? ¿Cómo terminan los análisis? No lo sabemos, pero termina esta sesión de preguntas y respuestas. Lo sabemos, es ahora. Bueno, está ahí. No sé, no hay un comentario para cerrar. Hay mucho. Pero toda una renovación de lo que debería ser el paso. Agustín, quería. Agustín. ¿Qué tal? No, que me parece... Sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me parece que de alguna forma Miller, en el mismo momento también se interroga si la disolución de la escuela sería una posibilidad y, digamos, rearmarla constantemente, pero dice que finalmente descarta esa posibilidad y le encuentra un poco el paso de la burocracia, ¿no? Que se constituye en toda escuela, en toda organización en realidad, le encuentra la vuelta por este lado, disolviendo el comité de expertos. Eso me parece una apuesta política principalmente muy fuerte, ¿no? Sí, sí, me da la impresión de que es cierto que el anuncio en el año 14 en París, al titular que hay un comité de expertos, es lo que saldría, ¿no? Que sería diferente incluso a lo que Lacan realizó respecto del pase, donde hubo que incluir por un tour de force, ¿no? A los analistas, claro, un jurado compuesto por analistas que detentaban un saber, ¿no? Pero hay varias cosas. Primero, el pase que no se dé a través de distintos relatos, ¿no? Hacer un relato como máximo 3, ¿no? Y por otro lado, la multiplicidad del pase en el sentido de la presentación al pase de más de una vez, ¿no? Como se ha dado, ¿no? Que hay pasantes que han pasado a partir de una segunda y tercera vez. O sea que hay una renovación absoluta, ¿no?
A mí hay una cierta paradoja que trae Miller, que es para mi gusto es muy interesante. Cuando se decide Lacan instaurar el pase, es cierto que el error de Lacan fue poner un jurado de expertos que él no quería, pero bueno, se fue forzado por las circunstancias. Pero la idea esencial era que el AE, a partir de su experiencia, que suponía en ese momento la caída de los ideales, ¿no? La desidealización que llevaba a la caída del otro con mayúsculas, a la caída del sujeto supuesto al saber, y que a partir de eso la apuesta fuerte era que el AE era aquel que iba a poder denunciar lo que vos, Agustín, llamaste la burocracia de la escuela. Porque toda burocracia se sostiene en un ideal. Francamente eso falló y paradójicamente lo que hizo es que convirtió a la E en un nuevo ideal. ¿No? Y crear un nuevo ideal llevó a locuras, como decir que el AE debía permanecer para siempre, ¿no? O sea, si llegué a general, voy a ser general hasta que me muera, ¿no? Eso fue planteado, no estoy inventando, fue planteado así en un congreso de la MP. Las cosas llegaron a un punto máximo en ese sentido en un encuentro que estuvo Jacques Alain Miller y otros en el École de Lacoste, en la cual se presentaron los pasadores que hicieron que Miller y otros se levantaran y se fueran, en el sentido de desaprobar lo que habían sido esos AE, y una carta famosa de Jacques Alain Miller, en el cual él dice que hemos creado la casta de los AE. Vamos a decir que esa palabra casta hoy no suena muy lindo en nuestro país, pero bueno, él la puso en ese momento, la casta de los AE. Y quizá podamos pensar, uniendo la pregunta anterior con esta, en que la casta de los AE se generó porque creamos la clínica del pase. Y por lo dicho anteriormente por Miller, la clínica del pase iba justamente a acallar el enigma, ¿no? Que supone lo que sería lo que un AE debía mostrar o debía confirmarlo en ese lugar. Creo que hay muchas cosas todavía para debatir en este punto de lo que él plantea, pero me parece que hay una lógica entre la respuesta a esta pregunta y la anterior en relación a lo que queremos charlar justamente de cómo la clínica, ¿sí?, no es psicoanálisis, ¿no? Y hay un punto que es pivote en todo esto, es que es un golpe duro más a nuestros oídos el escuchar que en realidad el sujeto supuesto al saber, la transferencia, es una defensa contra el inconsciente real. ¿No? Sí, eso, contra la invención. Eso es lo que él dijo, que va en contra de la invención. Y va en contra de la invención porque se constituye como saber. No se puede inventar a partir de lo que ya se sabe, ¿no? Inclusive para mostrar eso es que Lacan hace el paso
del saber al saber hacer, donde el saber hacer es un saber que no se acumula. Y me parece que entonces la gran problemática que se generó en un comité de expertos, de sabiondos, que confirmaban a los AE, pues se perdía la frescura de la palabra. Se pierde, ¿no? Casi uno podría decir, se pasa de la palabra a lo escrito, ¿no? Y lo que me empieza a mostrar Miller, que hay que, quizá, corriendo riesgos. En la vida siempre se corren riesgos, ¿no? Vivir ya es un riesgo, ¿no es así? Así que no deben asustarnos, ¿no? Lo peor es la cobardía, ¿no? Que sería no aceptar los riesgos, que significa vivir. Y me parece que eso es lo que se rescata de por qué los pasadores serían aquellos que deberían nombrar el AE sin tomar nota, sin escribir nada, claro, simplemente escuchando algo que los conmueve, ¿no? Algo que los conmueve de ese relato y no es exactamente algo que tenga que ver con ya un saber establecido, ¿no? Algo que lo conmueve, que a partir de eso pueda uno ser el artesano de su análisis, digamos así, para tomar las últimas palabras de Lacan. No sé, me parece que, bueno, son algunos puntos por los cuales podríamos empezar a hablar y a debatir, ¿no? Y que son sorprendentes, ¿no? Porque el lugar que Miller le sitúa aquí a la transferencia es doloroso, ¿no? Como es doloroso, me imagino, para un filósofo leer a Heidegger, ¿no? Que cuestiona, vos podés decirlo, Guido, quizá más que yo, que cuestiona toda la filosofía clásica. Digo clásica, lo que nace desde Platón hasta Hegel. La metafísica de la presencia. La metafísica de la presencia. El mundo pensado como a partir de la relación sujeto-objeto, ¿no? Y no solamente es doloroso en un punto, pero en otro punto es creativo. Nos llama a la invención, ¿no? Yo recuerdo que en un texto de Heidegger, creo que es el que recomienda Lacan, la lógica del fantasma, que es ¿qué es la filosofía? Creo que es así el texto, ¿sí? ¿No me equivoco? Sí, de Heidegger, que él dice, hay una diferencia entre conocimiento y saber, ¿no? Y él dice que la diferencia es que el conocimiento se acumula y el saber no. ¿No? Me parece que eso se podría tomar, ¿no? Como una idea para pensar, ¿no? ¿Qué se trata de este saber hacer a diferencia del conocimiento? ¿No? El conocimiento ocupa bibliotecas enteras, ¿no? El conocimiento es lo que se transmite en el discurso, a través del discurso universitario, ¿no? También da más sentido a la función del pasador, ¿no? Sí. Claro, que no es volverlo simplemente un escriba, claro, es una forma de un pase que se sostenía en el sujeto superstisador, en la memoria de lo que uno recuerda que dijo el otro. Sí. Y precisamente la función del pasador en ese sentido me parece que es más cercana a la del analista mismo, la de sancionar a la voz. Sí, sí. ¿Por qué? Precisamente porque está conmovido. Porque se ha conmovido. Porque él se conmueve y no puede ser reproducido. No. El pase palabra y digamos, prohibiría la posibilidad de un pase escrito. Sí.
Exacto. sí. Pase palabra prohibida la posibilidad. Como una imposibilidad. Sí. Bueno, yo propondría, por lo que hemos llegado a dejar ahora aquí ya, y la próxima, tomar esto en ese mismo sentido de lo que estamos hablando. Hablemos entre todos, conversemos. Sí, sobre el epílogo. No sobre el epílogo esencialmente, el que quiera que lea el epílogo, pero no sobre un texto. Me parece que no aplastemos, ¿no? Hagamos no un pase, pero sí algo que se acerque a la palabra, ¿no? Creo que varios, bueno, por lo menos tuvimos el testimonio de Pablo y de Beatriz, que se conmovieron con el tema de la clínica. Hagamos una conversación a partir de esas cosas que nos conmueven. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, hasta el lunes y un abrazo. Hasta el lunes. ¿Cómo? Chao, hasta el lunes. Muchas gracias. Guido le va a pasar el texto de la conferencia. ¿Cuál conferencia? Bueno, De Las presentaciones. De las presentaciones, sí. eso es importante. Eso es importante, así tenemos para la semana que viene la posibilidad de repasar la lectura de todo eso. Bueno, les mando un abrazo. Bueno. Chao, un saludo gracias. para todos. Gracias. Presente las Chao, preguntas. hasta Chao, lunes. hasta el lunes. Nos vemos el lunes. Gracias. Sí, ya la tenés lista. Chao, nos vemos el lunes. Perfecto. Adiós.